valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Tengan todos muy buenas tardes, amigos, oyentes de su programa Hablando con Dios. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por compartir con nosotros una vez más, un lunes más a las 5 de la tarde, estar compartiendo con nosotros este espacio que gracias a Radio Costa Rica y gracias a Dios nos da la oportunidad de estar con todos y cada uno de ustedes. Estoy para servirles, Ana Cristina Solís en los micrófonos en esta ocasión. Un sincero deseo de llevarles a ustedes temas que edifiquen su hogar, que edifiquen su vida, que puedan llevar una luz, porque somos luz en medio de cualquier tiniebla y somos servidores del Señor, y aquí estamos con mucho gusto para servirle al Señor, para honrarlo, para llevar su mensaje, para acompañarlos en esta tarde. Muchas gracias por apartar este espacio, amigos, por sacar este tiempito para poder instruirse, para poder conocer más de la palabra, y no solo eso, sino también todo lo que vamos aprendiendo, llevarlo a otros hermanos que también desean conocer la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a Radio Costa Rica por la oportunidad que nos da de poder ofrecer este tiempo para compartir con todos ustedes. Este es un programa que lleva Casa de Bendición a todos ustedes. Nosotros nos encontramos en Sabanilla de Montes de Oca, y también los invitamos, si usted no tiene un lugar donde congregarse, nosotros los invitamos a que puedan acompañarnos. Están las puertas abiertas para acompañar nuestro grupo, donde cada día que tenemos asamblea, estudiamos la palabra, nos basamos principalmente en la palabra de Dios, hacer un estudio profundo, tratar de acercarnos al conocimiento de Dios, tratar de mejorar, de ser mejores personas cada día, y asimismo podernos instruir para llevar la palabra a otras personas. Nosotros tenemos varios horarios. Los lunes en la noche a las 7 de la noche se reúne el grupo de matrimonios, pero también es una asamblea general si usted quisiera asistir. Los martes a las 9 de la mañana está en la asamblea de señoras por la mañana. El miércoles a las 6 de la tarde asamblea general. El jueves a las 6:30 asamblea de hombres. Ahora los viernes estamos con las vigilias que estamos haciendo para adorar y bendecir al Señor y poner a nuestra tierra, a nuestro país y todas nuestras familias en presencia del Señor. Y asimismo, una vez al mes consagramos el mes que sigue, los días últimos viernes del mes. Les agradecemos nuevamente su espacio, su colaboración, y que Dios los bendiga. Espero que esta palabra del día de hoy que quiero compartir con ustedes sea de suma utilidad, porque el Señor a todos nos ha llamado a la santidad. Ese es el tema de hoy, llamados a la santidad. Cuando hablamos de santidad, podemos decir que la palabra viene de la raíz hebrea kadash, que significa separar, separación o poner aparte, o distinguir, o sea, ser algo totalmente diferente a lo común, hacer una parte diferente a la mayoría, o poner por aparte, ser escogido o algo así. Se refiere a algo separado de lo común y dedicado a lo sagrado. La santidad tiene un origen en Dios y se traslada también a las cosas, lugares y tiempos y personas dedicadas a su servicio. Se nos llama a ser santos por el simple hecho de que Dios es santo. Dios exige que su pueblo sea santo.
es decir, que nosotros estemos separados para Él. Por eso cuando hablamos de santidad, hablamos de separación, porque nosotros somos un pueblo escogido, nación consagrada, pueblo santo, nación santa, separada para Él y por Él y para Él y para su servicio. Cuando nosotros hablamos de la palabra santidad, también nos revela la majestad y la maravilla de Dios. Él es majestuoso en santidad y sabemos que Dios tiene un distanciamiento total de todo lo común y lo profano, lo sucio o lo malo de este mundo. Se refiere también sobre la santidad de Dios en cuanto a la perfección humana. Su santidad se manifiesta en la rectitud y la pureza total de santidad en justicia. Dice la palabra en Isaías 5:16, es exalzado Yahvé Sebaot en juicio. El Dios Santo muestra su santidad por su justicia. Él es un Dios justo, un Dios eternamente justo. También en Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, Yahvé, Dios entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, terrible en prodigio, autor de maravillas? Dios es perfecto en todas sus formas posibles. Él tiene un amor perfecto, perfecta es su misericordia, perfecto en enojo, perfecto en justicia y así sucesivamente, perfección total. Se conecta directamente a su santidad. Dios no se le puede tentar, Él no tiene pecado, como dice Santiago 1:13, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo que Dios hace y desea no siempre tiene sentido para la perspectiva humana, pero ser un creyente significa confiar en las acciones, mandamientos y deseos de Dios que son perfectos, aunque no puedas comprenderlos. Bueno, eso es un poco sobre la santidad de Dios, hablando desde ese punto de vista de la santidad. Pero el presente estudio del día de hoy y este tema que quiero compartir con ustedes habla del esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, sus hijos, los que estamos en esta tierra, los que caminamos buscándole y buscando la perfección para llegar a ser igual que Él en santidad. Es el esfuerzo que todos hacemos por mantener un estado de pureza en el cual tenemos que vivir para parecernos a nuestro Dios. Y es que en la santidad no es una opción. La santidad quiere decir apartarnos para Dios, y Él no lo da como una opción, sino es un imperativo, es un mandato. Dice la palabra en Hebreos 12:14, dice, procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, nosotros en esta vida tenemos que irnos purificando, tenemos que irnos santificando para poder llegar a ese tiempo en que vamos a llegar a la presencia de Dios y poderlo ver. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Cuando hablamos de santidad también nos referimos a los dos mandamientos más importantes que tenemos que tener como hijos de Dios, que está en Mateo 22:36 al 40. Dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y mayor mandamiento. El segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos cuelgan la ley y los profetas. Entonces, cuando nosotros hablamos de santidad, hay dos grandes ramas o dos grandes paralelos que tenemos que seguir en nuestra vida, que es el amor total a Dios, que eso implica que nosotros lo tengamos en primer lugar, ponerlo en el trono donde corresponde primero y antes que todo. Ahí debe estar puesta nuestra seguridad. Nuestra seguridad tiene que estar puesta en Él. Entonces eso es amar a Dios sobre todas las cosas y ser santos en esa área, ¿verdad? No tenemos que tener nuestra confianza puesta en el dinero, en un cheque, en un trabajo, en posesiones, en materiales, en préstamos, en una tarjeta. ¿Quién está sentado en el trono, en su trono?
Tenemos que pensar cada uno de nosotros a quién sentamos nosotros en nuestro trono. Si nuestra vida de santidad es ¿para qué? ¿Para qué queremos ser santos? ¿Quién es nuestro mayor y más importante ser de nuestra vida? Tiene que ser Dios. Y amar al prójimo como a sí mismo es hacer a los demás como queremos que hagan con nosotros, o no hacer a los demás lo que no queremos que hagan con nosotros. Nosotros no podemos ser indiferentes a los demás, pensando solo en nosotros mismos. Nuestra vida no gira en torno a nosotros mismos. Nosotros no podemos estar mirando los defectos de los demás sin ver los nuestros. Nosotros tenemos que ir en un perfeccionamiento de nuestro propio ser, llevando la buena nueva y llevando el pleno conocimiento de lo que vamos aprendiendo, pero sin juzgar a nadie, sin murmurar de nadie. Entonces, a eso se refiere la santidad que nosotros tenemos que buscar, a esa búsqueda del amor total a Dios y su palabra y seguir sus mandamientos y el amor a los demás, porque muchas veces las personas creen que son santos o que están buscando la santidad porque aman a Dios, pero no aman a su hermano. Entonces eso es totalmente incongruente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de santidad en este estudio, nos estamos refiriendo a la perfección que tenemos que ir alcanzando. Cuando nosotros nos llamamos santos, si bien es cierto, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario nos ha justificado, entonces nosotros podemos decir que somos santos y ahora nos consideramos justos y santos, pero no porque nuestro comportamiento sea perfecto, sino porque Él dio su sangre por nosotros, sino porque Él nos justifica. Él nos llama no solo a ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra con nuestro testimonio de vida, en nuestra forma de pensar, de hablar, de decidir, en nuestra forma de vivir. Ser congruentes con lo que decimos y con lo que predicamos. Acerca de la justificación que hemos tenido nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que hemos sido justificados, dice la palabra en Romanos 5, 1, 2, habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y también en Romanos 3 del 21 al 26, hablando también sobre esa justificación que hace Jesucristo por nosotros para hacernos santos, dice: pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado atestiguada por la fe y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. O sea, al creer nosotros en nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros somos justificados por Él. Pues no hay diferencia, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. O sea, nuestros pecados han pasado por alto en el tiempo de la paciencia de Dios, en el orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y justificador del que cree en Jesucristo. Ok, entonces nosotros somos justificados, somos santos, pero tenemos que llevar una vida que nos lleve a una condición de santidad. Y el Señor desde siempre nos ha llamado a seguir su palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el presente. Él nos llama a nosotros a seguir su palabra, porque siguiendo su palabra es la forma en que nosotros vamos a lograr la santidad. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números 15, del 39 al 40, dice: para acordarse y para tener presente la palabra de Dios, dice: llevarán pues flecos para que cuando los vean se acuerden de todos los preceptos de Yahvé,
Así los cumplirán y no seguirán los caprichos de sus corazones o de sus ojos siguiendo a los cuales se prostituyen. Así se acordarán de todos mis mandamientos y los cumplirán y serán hombres consagrados a Dios. Entonces ahí una vez más el Señor nos habla de que estamos siendo consagrados, o sea, separados para Él. Y en eso entonces consiste la santidad que nosotros estamos buscando, estar separados ¿de qué? Separados del mundo, separados de todo lo que en este tiempo nos está dictando el mundo, el demonio y carne, que sigamos cosas que nada que ver con lo que el Señor está manifestando en su palabra. Entonces vemos cómo ellos llevaban en unos mantos, unos flecos para recordar su palabra, pero nosotros llevamos ahora la palabra en nuestro corazón, no para escucharla, para ser oidores nada más, sino para ser cumplidores de su palabra, porque si no es así, nosotros nos prostituimos en el mundo y no vamos a llevar esa santidad que tanto necesitamos para llegar en algún momento a conocer de Dios. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios, a ti te ha elegido para que seas de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra, el pueblo de su propiedad. O sea, nosotros somos pueblo de su propiedad. Nosotros fuimos elegidos por Él para santidad, para cumplimiento de su palabra, para el pleno conocimiento de Él y para el amor que a través de su palabra tenemos que dar a todos nuestros hermanos. En esos dos mandamientos, en el amor a Dios sobre todas las cosas, en el amor, amar a Dios es seguir su palabra, es cumplir lo que Él nos pide en su palabra, y amar al prójimo utilizando esa palabra para llevarla a ellos y para amarlos también como Él nos ama a nosotros. El Señor nos pide en su palabra que vivamos en santidad, es decir, que nos esforcemos cada día por vivir agradecidamente como nos enseña su palabra. Y la santidad también se convierte en una armadura que nos protege de toda acechanza del enemigo, porque cuando nosotros cumplimos la palabra, cuando nosotros seguimos los preceptos, nosotros somos como puestos en una especie de armadura en donde el enemigo no tiene. Cuando nosotros cerramos toda puerta al enemigo, cuando nosotros caminamos de acuerdo con la palabra, él no puede entrar a nuestra vida, sino que hay una fortaleza que nos invade a todos para que el enemigo no entre y no haga estragos en nuestras vidas. Decía anteriormente que ser santos no es una opción de nosotros, de que si lo queremos o no. Como pueblo de Dios, nosotros estamos llamados a ser santos. Él nos llama a ser santos. Primera de Pedro 1:15 dice: sed santos en toda vuestra conducta, como dice la Escritura, seréis santos porque yo soy santo. O sea, el Señor dice: ustedes, yo soy santo y ustedes tienen que ser santos. Es un llamado a vivir en santidad, es un mandato, no una opción de nosotros, sino un mandato, y de la cual nosotros sabemos que es posible, porque nuestro Dios jamás nos va a pedir algo que no vamos a poder lograr. Pero se trata de que nosotros entramos en un entrenamiento y en una disciplina con metas claras para poderlo lograr. Antiguamente la señal para pertenecer al pueblo de Dios era la circuncisión, ¿verdad? Y Génesis 17:11 dice: seréis circuncidados en la carne de vuestro propio prepucio, que eran en los varones, y todo esto será la señal de mi pacto con vosotros. Pero igualmente eso no es una seña externa, porque el Señor conoce nuestro corazón y es lo que nos dice en Jeremías 4:4: circuncidados para el Señor, y quitar los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide? No una muestra externa, no una muestra de lo que nosotros decimos que somos,
de lo que llevamos, como en el Antiguo Testamento, que los varones que representaban al pueblo eran circuncidados, sino que nosotros lo que tenemos que tener es nuestro corazón circuncidado, o sea, entregado plenamente a Dios para mantenerlo en el trono donde Él corresponde. Romanos 2:29 dice, el verdadero judío lo es en el interior, o sea, en el corazón, según el Espíritu, y no según la letra ni el exterior. Ese es quien recibe de Dios la gloria y no la de los hombres. Deuteronomio 10:16 también el Señor no solo pedía que circuncidaran sus cuerpos, dice circunciden su corazón y no endurezcáis su cerviz, porque Yahvé su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, fuerte y terrible, que no es parcial ni admite soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama al forastero y le da pan y le da vestido. Entonces, para quedar claros con este punto, el Señor no nos pide señales externas, sino que Él conoce nuestro corazón. Nosotros también, como el pueblo, como el Señor les habló a ese pueblo, Él nos habla a nosotros de una purificación de todos los días. Esa circuncisión representa una purificación diaria de nuestro corazón, revisándolo y preguntándole a Dios cómo estamos, cómo vamos, cómo estamos caminando. Le pedimos al Señor que nos revele pecado, porque muchas veces hay pecados que nosotros no somos conscientes, la mayoría pues sí somos conscientes de que tenemos que ir cambiando y el Espíritu Santo nos redarguye, pero hay mucho pecado que debe ser revelado, sobre todo aquel tipo de pecado que viene de nuestros ancestros, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad?, que a veces nos indica y que tantas veces nos indica cuál es la voluntad de Dios, nos haga caminar en esa santidad. Pero muchas veces nosotros hacemos como que no entendemos muy bien. A veces seguimos preguntándole a Dios o a otras personas cosas que en nuestro corazón nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu que nos indica, nosotros tenemos una conciencia y nosotros tenemos al Espíritu Santo que redarguye. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo nos dice y nosotros sabemos cuando algo está incorrecto y cuando algo está correcto. Hay algo en nosotros que nos inspira, que nos incomoda para obtener nuestra responsabilidad por nuestros actos. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestros propios actos, ir buscando dónde están nuestros pecados ocultos, nuestros pecados, irnos estudiando, ir averiguando cuáles son las áreas de dificultad de nosotros para poder ir mejorando y para poder cambiar. Hay una serie de pasos porque nosotros vamos a ir la santidad es en un sentido de transformación de la persona. Nosotros vamos cambiando y transformándonos cada día. Y así lo dice en Primera Tesalonicenses 5:23, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que la santidad personal es una obra de un desarrollo progresivo. Se realiza en virtud de varios obstáculos. No es fácil que nosotros encontremos esa santidad. Tenemos que luchar. Dijimos antes que era una disciplina, que era un esfuerzo que teníamos que hacer, y eso va en un esfuerzo progresivo, con una constante vigilancia de nuestro corazón, como lo dijimos antes, circuncidando nuestro corazón, o sea, limpiando nuestro corazón y perseverando en aquella perfección de cada día. Nosotros también el Señor nos apercibe y nos indica en su palabra, 2 Corintios 7:1, teniendo pues
estas promesas, queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de carne y del espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios. Entonces tenemos que tener ese temor de Dios, pero ese temor de Dios no significa tenerle miedo, sino tener un cuidado extraordinario para no ofenderlo, tener un cuidado extraordinario para que todo lo que nosotros vayamos haciendo en el camino día a día sea de su agrado. Esa es la lucha, esa es la disciplina de nosotros. Nosotros tenemos que despojarnos del hombre viejo, que era cuando no teníamos la redención de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos que ir variando. Dice Efesios 4, 22, 24, despójense en cuanto a su vida anterior. ¿Cuál era su vida anterior? Es la vida antes de que nosotros conociéramos a Jesucristo, en donde estábamos desorientados, en donde no teníamos un norte. Tenemos que despojarnos del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. Renueven el espíritu de su mente y revístanse del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces ya sabemos, ya tenemos claro que la santidad es separarnos del mundo. Somos un pueblo totalmente separado y consagrado a Dios. Entonces, al estar separados, nosotros tenemos que ir en una transformación progresiva. ¿Qué significa progresiva? Que nosotros tenemos que ir como la luz de la aurora, cada vez más brillante, cada vez menos oscuridad, cada vez más luz, siendo luz en medio de la tiniebla. Entonces, para el presente caso, como para que sea un poco más entendible, vamos a examinar algunos pasos para caminar en santidad y separarme de Dios. ¿Cómo lograr esa santidad? ¿Cómo lograr esa perfección? ¿Cómo lograr nosotros esa circuncisión de nuestro corazón, ¿verdad? En un mundo tan difícil como en el que estamos viviendo. Primero, punto número 1, determinación. Es decirle un sí definitivo y personal a Dios. Eso es personal. Cada uno de nosotros de forma personal tenemos que determinar seguir a Dios. El Señor no nos va a aceptar. Cuando nosotros decimos un sí, es un sí. Él no va a aceptar de nosotros vidas grises, tibiezas, vidas a medias. Cuando nosotros tenemos una determinación es porque hemos dicho sí vale la pena, sí quiero cambiar, sí quiero buscar la santidad. Cuando nosotros pertenecemos a Dios o tenemos esta determinación, anhelamos la santidad. Y se va a lograr únicamente cuando nosotros entreguemos nuestra vida completamente a Dios. Nosotros podemos hacerlo entregando todas nuestras necesidades a Él, y podemos ver y podemos analizar cómo se nos van quitando vendas y cómo vemos, cómo reconocemos cuánta santidad de Dios nos hizo falta en el pasado, cuánta hambre y sed de Dios tenemos en el presente. Cuando nosotros tomamos esta determinación de seguirle a Él y entregamos nuestra vida a Él para recibirlo como nuestro Señor y Salvador, nosotros tenemos que pegarnos a Él, tener esa determinación y entregar nuestra vida a Él, nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, aceptar esa justificación que Jesucristo dio por nosotros. Eso es ser un hombre nuevo. Ya el pasado ya no vale, sino el presente, esta nueva determinación, esta nueva aceptación de un ser nuevo, de una criatura nueva en Cristo, porque en Él somos nuevas criaturas cuando lo recibimos. Nosotros necesitamos aceptar a Cristo y dejar que su Espíritu Santo obre en nuestra vida, sabiendo que no es por nuestra propia fuerza, sabiendo que al tomar esta determinación nosotros como humanos no vamos a poder, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Entonces es entregarnos a Él completamente y recibirlo, es dejar que ese Espíritu Santo que Él prometió y que viene a nuestras vidas, dirija nuestras vidas, ser dóciles al Espíritu Santo, es anhelar esa santidad. Es muy importante para nosotros hacer lo que Dios quiere.
Dios no demanda cosas de nosotros simplemente para complicarnos la vida o para probarnos, sino que en su lugar Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando Él nos llama a esa santidad, cuando Él nos llama a ser perfectos como Él es perfecto, no es para complicarnos, sino porque eso viene en nuestro propio bienestar. Y entonces Él nos llama a seguir sus mandamientos porque sus mandamientos son buenos para nosotros, porque sus mandamientos van a ser, Él tiene planes de bien para nosotros. Entonces, eso va a ser para nuestro propio bien, no para incomodarnos, sino para poder nosotros alcanzar la plenitud total en esta vida. Sabemos que el mundo ofrece muchas distracciones y que ese apetito de santidad muchas veces se va a querer echar a perder porque el mundo da muchos entretenimientos y distracciones. Sin embargo, las distracciones del mundo nunca te ofrecerán un sustento espiritual que tu alma necesita. Nosotros tenemos que decidirnos por el Señor, no a medias. Es un verdadero sí, es una determinación de seguirlo a Él, de pegarnos a Él, de entregarnos totalmente a Él, de recibirlo para un cambio y para una criatura nueva. Porque viene algo fuerte. Apocalipsis 3:15 dice: conozco tu conducta, porque Él conoce nuestro corazón, no la apariencia ni lo que nosotros decimos, sino que Él conoce nuestro corazón. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora pues, puesto que eres tibio, no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Entonces esta palabra es muy fuerte y nos hace a nosotros meditar en el sentido de que Dios no quiere la mediocridad. Santos mediocres, una santidad a medias, un seguimiento de su palabra, un día sí y un día no. Eso es lo que Él no quiere de nosotros, es aferrarnos a Él porque por nuestra propia fuerza no lo vamos a poder lograr. ¿Y cómo vamos a poder lograr vivir esa santidad? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la estrategia? Tener una vida de profunda oración y relación con Dios. Nosotros no podemos seguir a un Dios que no conocemos. Nosotros tenemos que conocerlo para saber cuál es la santidad que Él tiene y nosotros seguir lo mismo. Es la única forma de conectarnos con el Señor y recibir la gracia para vivir en santidad. ¿Por qué? Porque eso es un regalo, eso es una gracia, eso es un don. Nosotros no lo vamos a poder lograr por nuestros propios medios. Por muy buenos propósitos que tengamos, nada podemos hacer por nuestra propia fuerza. Dice la palabra, y que siempre tengamos esta, es una palabra muy importante que la tenemos que tener muy presente día a día. Juan 15:4-6 dice: permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, permanezcan ustedes en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces esa santidad nos lleva a dar fruto. ¿Qué significa? A dar un fruto de conversión, de cambio, de ser personas diferentes, en donde nuestra vida se desarrolle de una forma diferente, donde nosotros cambiemos nuestro caminar totalmente. Si íbamos al norte, ahora vamos a ir al sur, totalmente siguiendo la palabra de Él y dando mucho fruto. Frutos en nuestro hogar, frutos de comunicación, frutos de amor, frutos de amistad, frutos de comunicación entre los mismos miembros de la familia, cambios en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en ese amor al prójimo que tenemos que tener. Tenemos que preparar nuestra mente para la acción. Significa hacer un esfuerzo claro y determinado de abandonar el pecado y seguir a Dios en santidad. O sea, tenemos que tener una determinación de unirnos a Él para abandonar el pecado. O sea, toda esa vida vieja, todas esas cosas incorrectas que yo hacía, yo tengo que determinar abandonar ese tipo de vida y cambiar de rumbo.
Obviamente habrá en nuestra vida, eso no es fácil, habrá mucha influencia exterior que tratará de desviarnos del buen camino. Pero nosotros tenemos que fijar nuestra mente en ese objetivo claro y definido. Todos los días tenemos que ponernos esa meta. Caminar un día a la vez. Llegar a ese crecimiento progresivo día a día. Un pasito a la vez. Sin nosotros sentirnos frustrados de que queremos la perfección de la noche a la mañana. No, sino ir caminando. Ir escuchando la voz del Espíritu Santo que nos dice en cuáles áreas debemos mejorar. Entonces, cuando nosotros escuchamos esa voz, ¿verdad? Entonces va a ser más fácil para nosotros ir a ese cambio. Tenemos que tener un objetivo claro. Es más fácil cuando tenemos un objetivo claro y una meta clara, así nosotros no nos vamos a desviar del camino. Punto número 3. Reflexiona en los mandamientos de Dios para la santidad. Buscar la santidad en nuestra vida es un mandato de Dios, el cual debes obedecer como creyente. La tarea puede parecer abrumadora, uno puede decir, pero eso es imposible. Pero nosotros tenemos que descansar en la certeza de que Dios nunca nos pedirá o demandará algo que no vamos a poder hacer. Por lo tanto, la santidad está a nuestro alcance. No tenemos que frustrarnos, ni tampoco creer que es imposible. Y cuando el Señor nos llama, sean santos como yo soy santo, no es que Él nos está pidiendo un imposible, sino que la santidad está a nuestro alcance. Dice en Levítico 11:44, Dios declara: porque yo soy Yahvé vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santos. Igual en 1 de Pedro 1:16 el Señor nos dice: sed santos porque yo soy santo. O sea, nos repite constantemente en su palabra. Nos hace entender que nosotros lo podemos lograr, que está a nuestro alcance, que Él puede capacitarnos para lograr esa santificación en nuestra vida y en nuestra forma de ser. Nunca renunciar a esa esperanza de poderlo lograr. Esta esperanza y este Dios que nos dice que ustedes sí pueden es como un ancla para mantenernos aferrados a la verdad de Dios en la búsqueda de la santidad. Punto número 4. Nosotros tenemos que aprender a ser dóciles y aceptar la voluntad de Dios. Si nosotros vamos a vivir en santidad es porque nosotros aceptamos sus designios, aceptamos que la palabra de Él, que su voluntad dice la palabra en Romanos que es buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios, debemos aceptar los mandamientos que Él nos da. Santiago 1:22-25 dice: pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contemplaba su rostro natural en un espejo. Efectivamente se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad, o sea, la palabra, y se mantiene firme, no como un oyente olvidadizo, sino como un cumplidor de ella, practicándola, será feliz. Entonces, nosotros no podemos ser oidores nada más de la palabra, tener un montón de preceptos y no cumplirlos. Punto número 5. Evitar el moralismo. Muchas personas tienen la idea equivocada que seguir una serie de reglas, de rituales, aparentar no es nuestro objetivo, no es aparentar ser santos, sino es de verdad serlo. Entonces, muchas veces nosotros no podemos guiarnos por un seguimiento de preceptos o una religiosidad, por ejemplo, de que nosotros seamos santos porque somos
porque constantemente vamos a la congregación, vamos a misa todos los días, porque nosotros rezamos el rosario, porque yo tengo una serie de prácticas, entonces me considero que ya por eso soy santo. No, eso caer en el moralismo, de creerme yo que porque yo oro muy bonito en público para que otras personas me vean, entonces esa actitud es para que crean que yo soy muy santo. En realidad eso no es así. Nosotros tenemos que tener nuestro corazón puesto y abierto para Dios verdaderamente. Si vamos a orar en público, no es para que nos vean, no es para aparentar, sino que esas oraciones que nosotros hacemos es para comunicarnos verdaderamente con Dios. Dice Marcos 7:13, de esta manera ustedes anulan la palabra con esas tradiciones que transmiten unos a otros y que hacen muchas veces y hacen muchas cosas parecidas. Igual los fariseos que seguían una serie de costumbres de lavado de manos y de utensilios antes de comer y se creían muy santos por seguir esos rituales. Entonces no es esa la idea. Debemos abandonar todo deseo de aparentar ser santo delante de las personas, sobre todo si nuestra vida no es congruente con lo que decimos. Por otro lado, también nosotros tenemos que ser humildes y saber que en este mundo muchas veces vamos a ser oveja y muchas veces vamos a ser pastor. Muchas veces nosotros nunca vamos a dejar de aprender, ni vamos a llegar al pleno conocimiento de Dios, ni a la plena santidad. Como dije antes, vamos en un camino progresivo, en una disciplina y en una lucha día a día por mejorar, día a día por ser mejor, día a día por abandonar el pecado y por seguir en la senda del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros debemos seguir conectados a Él, conectados a su palabra, todos los días estudiar la palabra. No es que yo me estudié toda la Biblia y ya me la sé, no es que ya yo hice todos los retiros y ya yo no tengo que hacer más, no es que yo no puedo oír un consejo ni puedo ir a recibir porque yo solo doy. Entonces, porque ahí pasamos a una vanagloria, pasamos a un moralismo donde yo me creo que ya todo lo recibí, que ya todo lo sé. Todos los días aprendemos de unas personas que recibimos y muchas veces otras veces nos toca dar a nosotros. Entonces muchas veces nosotros somos los que dirigimos y muchas veces nosotros somos los que nos dirigen. Entonces tener ese corazón abierto al conocimiento, a ese conocimiento, porque eso es de nunca acabar. Nadie se canoniza en esta tierra. Nadie se va a terminar haciendo santo de la noche a la mañana y lo va a lograr al 100%. Dice Pablo, esa es una meta, esa es mi meta y voy corriendo a la meta olvidando lo que quedó atrás. Yo no puedo estar recordando cómo yo era, estar quejándome por lo que me pasó ayer, sino que ir en un pleno conocimiento de la palabra, en un pleno estudio de la palabra, de lo que Dios quiere para mí, teniendo esa relación constante con Él. Cuando yo tengo esa relación constante con Él, Él me va a ir reflejando, me va a ir diciendo cuáles son las áreas que yo tengo que ir mejorando. Por eso yo no me puedo apartar de Él. Otro punto, número 6, apartarse. Nosotros tenemos, como dice la palabra, apartarse para Él. Nosotros sabemos que la ley de Dios, o sea, su palabra, tiene un papel muy importante en nuestra santidad. Nosotros debemos apartarnos del pecado. Esto significa que debemos aislarnos del mundo secular. No es que yo me salga del mundo, porque la palabra dice, Jesús dice, ustedes están en el mundo, pero no pertenecen al mundo, sino que debemos seguir la palabra de Dios y la ley de Dios, aunque estemos en el mundo y aunque muchas personas nos vayan a criticar, aunque tengamos que sufrir porque muchas personas nos van a señalar. Entonces el Señor nos dice en Levítico 20:26, habéis pues de ser santos porque Yahvé soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos.
Entonces, esa esencia de ser apartados quiere decir que yo debo apartarme de la mundanalidad de otras personas, de la mundanalidad de lo que me ofrecen muchas personas y muchos estatus y el mundo, ¿verdad? Necesito apartarme de las malas influencias, necesito cambiar de amistades, necesito dejar de frecuentar ciertos lugares que yo frecuentaba. Yo no puedo ir siguiendo si yo era una persona que acostumbraba a ir a bares y que me divertía de esa forma, yo tengo que ir abandonando, yo tengo que apartarme, yo tengo que cambiar de rumbo. Tampoco Dios quiere que nosotros nos enclaustremos en un monasterio, sino que nosotros nos apartemos de la mundanalidad, no que frecuentemos lugares donde hay peligro de pecar, pero que no nos acostumbremos a seguir en esas mismas prácticas. Eso significa cuando nosotros no coqueteamos con el mundo, cuando nosotros no nos arriesgamos, porque la palabra dice que nosotros no podemos arriesgarnos porque somos humanos, seguimos siendo humanos y podemos creernos muchas veces que hemos avanzado mucho, que somos inmunes, pero igual somos vulnerables a caer. Entonces la misma palabra de Dios nos apercibe sobre eso. Dice la palabra en 1 Corintios 10:12, por lo tanto, el que crea que está muy firme, mire que no caiga. Y eso el Señor nos lo hace ver porque muchas veces nosotros creemos que estamos muy fuertes y entonces coqueteamos o nos arriesgamos. O tengo, por decirle un caso concreto, cuando, qué sé yo, cierta persona empieza a mandarme a mí mensajes que ya van por otro rumbo, yo tengo que hacer un corte inmediato de esa situación. Cuando yo veo que un compañero de trabajo que es casado empieza a invitarme a mí a estar saliendo a tomar café, yo tengo que cortar con ciertas prácticas, porque yo puedo decir, no, yo me siento muy seguro, yo sé que con ese compañero yo no voy a caer, yo sé que yo me logro controlar, o ir a un lugar que es inapropiado. No, nosotros tenemos que apartarnos para Dios. Punto número 7, practicar el autocontrol. Nosotros sabemos que siempre vamos a ser tentados, porque si Jesucristo fue tentado en el desierto, nosotros también podemos ser tentados. Entonces, cuando nosotros enfrentemos la tentación, no tenemos que sentirnos mal, sabemos que somos humanos, pero que tenemos ese Espíritu Santo que redarguye, que nos indica si vamos por un camino correcto y tenemos que esforzarnos por estar escuchando esa voz del Señor que nos indica que tenemos que controlarnos. La tentación muchas veces no es tan obvia como decir robar una cosa, sino que muchas veces se pone un poco más difícil practicar el autocontrol, digamos, cuando se trata de otro tipo de pecados que tengan que ver con la envidia, con la codicia, con el odio, que son pecados que a veces nosotros nos pescamos en eso. De pronto pescamos que tenemos envidia, de pronto nos pescamos a nosotros con la pereza, con la glotonería, con ciertas inclinaciones hacia la lujuria. Entonces nosotros tenemos que tener ese autocontrol y pedirle al Espíritu Santo que muestre que los dones a través de los cuales Él nos ministra nos ayude a alejarnos de todo esto y nos vaya dando una luz de en qué áreas nosotros tenemos que ir cambiando. Punto número 8, no toleres el pecado. Eso significa principalmente ser intolerante con el pecado en la vida. Sin embargo, ser intolerante con el pecado también significa rechazarlo en el mundo que te rodea. Sin importar cuánto ames a alguien, cuando esa persona peca, no debes excusarlo o aceptarlo. Eso significa que nosotros no debemos compartir con personas o no debemos nosotros justificar ciertas situaciones. Por ejemplo, no tolerar, un ejemplo práctico, digamos en la casa, un padre de familia, una madre de familia tiene que poner muy claros cuáles son las reglas de la casa y cuáles son
cuáles son las reglas de acuerdo con lo que establece la palabra de Dios. Y muchas veces nos sentimos tentados a ser tolerantes porque un hijo, qué sé yo, es un espléndido dador en la casa, pero nosotros no podemos ser tolerantes al pecado de él, no podemos dejarnos llevar porque nosotros entraríamos en prostituirnos cuando nosotros aceptamos regalos o cuando nosotros aceptamos una dádiva y nosotros nos volvemos como quien dice el que me hago el disimulado que no sé la situación en que está viviendo mi hijo, sino que nosotros tenemos que ser cortantes en eso. No permitir que el amor y la compasión que sentimos por otros nos ciegue para pecar o para aceptar lo que está haciendo malo la otra persona. No podemos juzgar o controlar el corazón de otro, pero no debemos aceptar el pecado de nadie como algo correcto si nosotros sabemos que no va de acuerdo a la enseñanza que Dios nos da y de acuerdo a la pureza de nuestro propio corazón. Nosotros estamos llamados también cuando a ser verdaderamente hermano y amar a nuestros hermanos, cuando nosotros también somos capaces de llamar a un hermano para corregirlo, cuando nosotros tenemos la obligación de hacerle ver a un hermano que está equivocado, no bailarle el son como dicen, ¿verdad? Muchas esposas o esposos le bailan el son a los hijos o al esposo o a la esposa porque me conviene. Entonces ahí yo me estoy prostituyendo. Yo tengo que tener muy bien definido cuáles son las reglas de la casa, dónde están los límites, qué se puede negociar y qué cosas no son negociables. La palabra de Dios no es negociable. Entonces nosotros en nuestro hogar no podemos dejar puertas abiertas o dejar que un hijo o que uno de los miembros de la familia abra puertas y nosotros tolerarlo porque lo queremos mucho, porque no queremos problemas con él, por respetos humanos, para caerle bien. Entonces no le digo, porque sabemos que nosotros en la corrección fraterna muchas veces vamos a caer mal. No es el hecho de que nosotros maltratemos a nadie, no es el hecho de que nosotros seamos groseros con alguien, sino el hecho de hacerles ver que están en un error o bien nosotros no aceptar el pecado que otras personas tienen o que practican. Bueno, esos son algunos de los pasos que nos pueden ayudar como una guía para nosotros ir buscando esa santidad que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero lo más importante de todo esto, hermanos, es mantenernos anclados con el Señor, tener esa relación personal con Él, para que Él nos vaya dictando y nos vaya indicando por dónde debemos ir, si nos estamos desviando a derecha o izquierda, que el Señor nos revele a través de su Santo Espíritu pecado oculto, para ir quitando. Eso es como un basurero que lo vamos limpiando. Cuando dejamos que el Espíritu Santo redarguya y actúe en nuestra vida, es cuando nos guste o no, porque nuestra carne siempre nos va a inclinar hacia lo malo, nosotros vamos a seguir siempre ese camino de santidad, porque si Dios es santo, somos llamados a ser santos con Él, y sí se puede porque Él no nos va a llamar a hacer algo que es imposible para nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo es santo y Él vino a justificarnos y Él dio su vida por nosotros, dio su sangre y dijo, sí se puede, sí lo logré, sí pude buscar la redención, entonces yo sí lo puedo lograr. Entonces, hermanos, en esta tarde busque la santidad, busque vivir unido al Señor y logrará éxito en lo que se propone. Espero que sea de utilidad esta reflexión de este día. Nos ponemos en la presencia de Dios, que Dios los continúe bendiciendo, que el Espíritu Santo los guíe, los ilumine en el camino de la santidad. Buenas tardes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.